He leído un texto de Rafael Rebollo Vargas que analiza varios eventos políticos y judiciales recientes en España, centrándose en la polarización política, la judicialización de la política, el lawfare, y la controversia en torno a la ley de amnistía en Cataluña. En resumen, lo he reestructurado en torno a los temas principales. El primero, el contexto político y la frase célebre de Aznar. El 2 de noviembre de 2023, el expresidente José María Aznar, en un acto de la Fundación FAES, pronunció la frase «el que puede hacer que haga», llamando a la movilización ciudadana contra un posible gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Aznar instó a la ciudadanía a pasar de ser espectadores a agentes activos para evitar la investidura de Sánchez y el acuerdo de amnistía para los implicados en el procés catalán. Este discurso reflejó la profunda división política en España y anticipó el rechazo de ciertos sectores a los acuerdos posteriores entre el PSOE y Junts. 2. El acuerdo PSOE-Junts y la ley de amnistía. El 9 de noviembre de 2023, el PSOE y Junts llegaron a un acuerdo que incluía la investidura de Pedro Sánchez como presidente y la aprobación de una ley de amnistía para los condenados por el procés. Este acuerdo generó un intenso debate, especialmente por la inclusión del término lawfare, judicialización de la política, que algunos interpretaron como una crítica al Poder Judicial y una amenaza a la separación de poderes. Aunque el fiscal general del Estado había mencionado este concepto en el pasado, su inclusión en el acuerdo polarizó aún más la opinión pública. 3. El concepto de lawfare. El término lawfare se refiere a la instrumentalización de la justicia con fines políticos, ya sea derivando conflictos políticos a los tribunales o utilizando criterios no estrictamente jurídicos en decisiones judiciales, que es lo que está pasando. Este fenómeno puede causar daños irreparables, incluso cuando los casos acaban en sobreseimiento o absolución. El texto defiende la independencia del Poder Judicial, pero reconoce que algunos miembros han actuado de manera cuestionable, lo que ha alimentado la percepción de parcialidad. 4. Casos judiciales controvertidos. Dos casos que ilustran la posible judicialización de la política. Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, que criticó a la eurodiputada Irene Montero y sugirió a los abogados que imitaran la estrategia de Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez, de no declarar si su cliente era culpable. Vaya por Dios. Hoy la pareja de Ayuso, Humberto Quirón, no ha declarado. Está bien, ¿no? Estas declaraciones fueron investigadas por el Consejo General del Poder Judicial, que no hizo nada al respecto, como siempre que no afecta a alguno del PP. Joaquín Aguirre, juez investigado por la Audiencia Provincial de Barcelona por continuar con la investigación de la trama rusa del procés, después de que se le ordenara su archivo, la audiencia consideró que su actuación constituía un fraude de ley, pero le importaba una higa al tal Aguirre, que se jubiló antes de que se lo dijera. 5. La ley de amnistía y la reacción del Poder Judicial. La Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para Cataluña fue uno de los puntos clave de acuerdo entre PSOE y Junts. Sin embargo, generó un fuerte rechazo en los sectores del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial emitió una declaración en contra de la ley antes incluso de que se conociera su texto, argumentando que creaba una clase política impune y violaba la independencia judicial. Además, jueces y fiscales se manifestaron frente a los palacios de justicia, lo que fue interpretado como una intromisión en las competencias del legislativo. 6. La beligerancia del Poder Judicial. Algunos órganos judiciales, como la Sala Segunda del Tribunal Supremo, han calificado la ley de amnistía como una decisión legislativa arbitraria. Esta postura ha sido criticada por implicar una oposición a la voluntad del legislativo, lo que contradice el principio de separación de poderes
establecido en nuestra Constitución. 7. El caso del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado ha sido objeto de un intenso acoso político y judicial. A pesar de ser declarado idóneo por el Consejo General del Poder Judicial en 2022, en 2023 fue considerado inidóneo por el mismo organismo. Hoy sí y mañana no, lo que generó controversia. Posteriormente fue investigado por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo electrónico sobre un caso de defraudación tributaria. Y todos sabemos de qué va el asunto. Aunque el Tribunal Supremo determinó que la información ya era pública, se abrió una investigación que incluyó registros en su despacho y la intervención de sus dispositivos electrónicos. Una aberración jurídica. 8. Reflexión final. La conclusión es simple. La actuación de la mayoría de los miembros del Poder Judicial han actuado de manera más que cuestionable. Hay que preservar la independencia judicial y la separación de poderes, pero también hay que criticar la beligerancia de ciertos sectores del Poder Judicial contra decisiones legislativas legítimas. Analizar la tensión entre política y justicia en España, destacando casos concretos que ilustran la judicialización de la política y la polarización en torno a la ley de amnistía, es muy necesario. Hay que criticar la actuación de algunos jueces y fiscales y defender la independencia del Poder Judicial en su conjunto, aunque la mayoría de sus integrantes no merezcan estar en ese consejo. Y hasta aquí mi resumen. El artículo es mucho más extenso. Hasta luego.